Muy buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y todos los que nos acompañan noche tras noche y especialmente en esta noche, que es una noche dedicada a la juventud. Es un privilegio, una vez más, poder nosotros estar juntos para disfrutar del estudio de la palabra de nuestro Dios, para disfrutar del conocimiento de Él, porque así realmente nosotros podemos ir creciendo en gracia, creciendo en sabiduría, creciendo en amor, que es realmente el propósito de nuestros estudios. Bueno, mis queridos hermanos, sin más preámbulo, nos vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti desde ahora por los siglos de la eternidad. Padre Santo, te damos gracias porque eres maravilloso. Gracias porque tú cuidas de nosotros. Gracias porque nos ha dado la oportunidad y el privilegio de estar juntos en esta noche para disfrutar de tu palabra. Te alabamos y te honramos por ello. Padre, permita, oh bendito Dios, que podamos llegar a este conocimiento completo en ti y así podamos vivir solo por ti y para ti. Te damos gracias por amarnos, gracias por bendecirnos y gracias por este santo y bendito privilegio. En tus manos nos encomendamos. Seas tú abriendo los corazones de nuestros jóvenes y así puedan realmente vivir con temor y temblor delante de ti, haciendo tu santa y bendita voluntad. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces estamos hablando de que el principio de la sabiduría. Y estamos en el libro de Proverbios, el capítulo 9, el verso 10, que es el verso realmente donde nos habíamos concentrado, que reza de la siguiente manera. Proverbios 9, verso 10 al 12, que nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Y si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fuere escarnecedor, pagarás tú solo. Esto es la sabiduría realmente quien está hablando, y nosotros como hijos del Señor tenemos que entenderlo tal como lo dice el verso 9. Verso 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, porque y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué significa eso? En resumen, el que realmente no teme a Dios ni siquiera ha comenzado en la sabiduría. Y el que no tenga el conocimiento del Señor no tiene inteligencia. Esto es lo que realmente nos está diciendo ahí. El que no teme al Señor no tiene sabiduría y no lo puede tener, porque el Señor Jesucristo es nuestra sabiduría. Y el que no tiene el conocimiento del Señor
tiene inteligencia, porque el Señor es la inteligencia. Esto, partiendo de ahí, nosotros realmente podemos ir entendiendo las cosas como el Señor desea que lo entendamos. Por esta razón, en el libro de Proverbios, el capítulo 3, el verso 2 y el verso 16 nos dice lo siguiente. Capítulo 3, verso 2, que nos dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cómo se te aumentarán? Teniendo el temor de Dios y teniendo el conocimiento de Él. Porque sin eso realmente no hay inteligencia, no hay sabiduría y por ende, hágase cuenta, realmente todo mundo está totalmente mal. Y el verso 16 que nos dice, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riqueza y honra. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir realmente, si los jóvenes del pueblo de Dios quieren ser hombres y mujeres inteligentes, capaces, es necesario que comienzan por el principio. ¿Cuál es el principio? Temer al Señor es el principio de la sabiduría. Cuando uno respeta a Dios, teme al Señor, no tenerle miedo, no. Temer aquí significa respetar. Cuando uno respeta al Señor, comienza uno a transitar por el sendero de la sabiduría. Y a medida que uno va avanzando en este conocimiento del Señor, entonces uno va adquiriendo inteligencia. Esto es lo que nos dice. Y al adquirir sabiduría y al adquirir inteligencia, entonces la sabiduría va desarrollándose en uno y nos dice ahí, por supuesto, largura de días están en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Es decir, realmente cuando uno teme al Señor, el mismo Señor comienza a desarrollarse en uno. Y uno comienza realmente a tener vida porque la presencia del Señor en nuestro corazón nos vivifica. Porque eso es lo que hemos estudiado en Romanos el capítulo 8. Entonces, a medida que vamos adquiriendo este conocimiento del Señor, nos vamos profundizándonos en el Señor, nos vamos metiéndonos en el Señor, entonces algo impresionante comienza a suceder, comenzamos a enriquecernos, porque no hay que olvidar, el Señor es la mayor riqueza, es el mayor tesoro que se puede adquirir. Entonces, mientras nosotros nos vamos desarrollándonos en el conocimiento del Señor, nos vamos realmente enriqueciéndonos y, por supuesto, nuestros días van de aumento en aumento. Por esta razón se nos dice, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riqueza y honra, porque el Señor honra a los que le temen, a los que le respetan, a los que le reverencian. El Señor honra siempre a sus hijos. Es la única forma de poder realmente tener estas cosas, porque lejos de eso no llegaremos a ningún punto. Capítulo 4, verso 10
del mismo proverbio llega y nos dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y te multiplicarán años de vida. La sabiduría nos impera a recibir sus razones, a recibir sus consejos, porque en el consejo de la sabiduría hay vida. En el consejo de la sabiduría hay conocimiento. En el consejo de la sabiduría hay realmente desarrollo, porque solamente, únicamente en la sabiduría nosotros podemos adquirir conocimiento y podemos desarrollarnos como hombres y mujeres de Dios. Solamente ahí, solamente en el Señor. Entonces, de pronto que muchos sí me dirán, pero que por qué razón es así, como han enseñado que la sabiduría es un montón de cosas almacenadas en la cabeza o en la mente. Entonces muchas personas se llenan su cabeza de cosas pensando realmente que van a adquirir sabiduría y que van a adquirir conocimiento. Pero mire lo que nos dice el principio de la sabiduría. Para uno adquirir sabiduría, para uno llegar a ser sabios, necesita el principio de eso, que es el temor de nuestro Dios. Y el conocimiento de nuestro Señor es la inteligencia. Es decir, todas las personas que no temen al Señor, ni se están desarrollándose en el conocimiento del Señor, son ignorantes. Esto tenemos que entenderlo muy claro. Ellos, que por ejemplo, ahí entra el conflicto con los científicos. Por esa razón el Señor sí dice, pretenden ser sabios, pero ellos son necios. ¿Por qué? Porque para ser sabio, indefectiblemente se necesita el conocimiento de Dios. Solamente en el Señor hay sabiduría. Solamente en el Señor hay inteligencia. Solamente en el Señor, no en X o Y parte, no en universidades, no en institutos, no en ninguna escuela carnal humana se puede encontrar sabiduría, se puede encontrar inteligencia, en ninguno de ellos. Y se ha demostrado a medida, mire bien eso, a medida que el hombre se va hundiéndose, aprendiendo conocimiento, entre comillas, conocimiento de otros hombres, se van volviéndose más ignorantes. ¿Por qué razón? Porque ya se van perdiendo la capacidad de raciocinio, ya se van perdiendo la capacidad de decidir, la capacidad de tomar decisiones propias, porque cuando uno se pone a repetir lo que los otros hombres dicen, entonces uno se vuelve esclavo de esos hombres y uno va aprendiendo lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, lo que ellos entienden, y por supuesto, como no conocen al Señor, entonces todo eso es ignorancia. A medida que se van profundizando en conocimiento humano, entre comillas vamos a decir conocimiento, que porque es el lenguaje que se utiliza, entonces se va volviéndose más ignorante. A medida que se va repitiendo lo que los otros hombres repiten, se va volviéndose más incapaz. ¿Por qué razón? Porque ya
los que repiten los pensamientos de los demás, los que hacen lo que los demás hacen, los que dicen lo que los demás dicen, no tiene una inteligencia para ellos presentar sus propios razonamientos. Por esa razón, uno podía ver eso cuando uno era estudiante. Había dos tipos de estudiante, o todavía, yo no sé si lo existe, dos tipos de estudiante. Hay unos estudiantes que son muy molestos en las clases porque preguntan y los profesores a veces se sienten cansados de tanta pregunta y aún a veces no tienen siquiera respuestas y por esa razón ellos piensan que esos estudiantes son molestos porque preguntan de todo. Y a medida que se les va dando razones y si no les satisface las explicaciones, continúan preguntando, continúan indagando y a veces los maestros se desesperan. Y el otro grupo son los estudiantes que realmente no preguntan absolutamente nada, nunca preguntan porque ellos no dan la oportunidad a sus mentes de desarrollarse. Porque el estudiante que indaga, el estudiante que cuestiona, el estudiante que pregunta, tiene la oportunidad de ampliar su mente. ¿Y qué es lo que también hoy en día han tratado de hacer con nuestros hermanitos en las iglesias? En las congregaciones donde ellos se encuentran. Ellos no tienen derecho de preguntar, ellos no tienen derecho de decir nada, ellos no pueden siquiera pensar porque ellos repitan lo que los pastores dicen y los pastores repitan lo que las asociaciones o las misiones de ellos les enseñan. Entonces, si mide el rollo, por esa razón no se desarrolla en absolutamente nada. Cuando creen realmente que están sirviendo a Dios, son a los hombres. Cuando ellos creen realmente que están explicando las escrituras, no están explicando que las escrituras, sino ellos están explicando lo que los supuestos maestros de ellos, los doctores en teología, entre comillas, han explicado, y esto es lo que también ellos vienen y votan al pueblo. Por esa razón, no permitan a los hermanos hacer pregunta porque se va a descubrir la ignorancia de ellos. Claro que sí, porque cuando estamos repitiendo los pensamientos de otros pensadores, entonces nos estamos anulándonos. Nos estamos volviendo recipiente que recibe solamente lo que ellos dicen. Y no tenemos el privilegio de buscar otras cosas. Por esa razón, la religión misma es un círculo vicioso. Y las mismas congregaciones a veces prohíben a sus miembros: no te metes por aquí, no te metes por allá, no escucha a X o Y persona. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen miedo de que sus miembros o de que los hermanos, sus ojos vayan a abrir y van a aprender cosas que a veces ni siquiera los ministros saben. Entonces no quieren que sus estudiantes les superen. Es el miedo que permite que la prohibición, es el miedo que permite el encierre. Por esa razón, donde uno vaya, en cualquier tipo de iglesia donde uno se mete, parece un círculo vicioso donde ellos enseñan lo que les han enseñado y estos van a repetir lo que han enseñado a otro, les han enseñado.
pero no permiten realmente que el Espíritu Santo de Dios les abre el entendimiento, les llena de sabiduría, porque esto está totalmente prohibido. Y nosotros cometemos el mayor error de nuestra vida de permitir, mire bien eso, de permitir que los hombres nos meten en un gueto. Es decir, nos encierran, no nos dan la libertad de leer la Biblia por nosotros mismos, de postrarnos y hablar con el Señor para ponernos delante de nuestro Dios, para que nuestro Dios desarrolle en nosotros su conocimiento y su sabiduría y su temor. Esto es realmente lo que permite que haya tanta ignorancia en medio del pueblo de Dios, que haya tanta persona que recitan textos, pero realmente preguntarles en qué consiste ese texto, no tienen una forma de explicar, porque ellos no tienen el conocimiento espiritual. Tienen el conocimiento de la letra. Por esa razón se nos que dice la letra mata, pero el espíritu vivifica. Se concentran en la letra, repitan lo que dice que la letra y piensan que todo está bien. Pero todo está mal. ¿Por qué razón? Porque necesitamos esta inteligencia superior que ha colocado esta letra. Es decir, es necesario nosotros ponernos a disposición del Espíritu Santo para que Él, que inspiró la Escritura, nos pueda decir por qué razón se dice X o Y cosa, en qué contexto se había dicho X o Y qué cosa y qué quiere el Señor al decir X o Y cosa. Esto se llama permitir la ampliación de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad. Por esa razón es necesario que nuestros jóvenes no permitan que los hombres se enseñoreen sobre la inteligencia de ellos. No permitan que ellos sean la imagen de otro hombre. No, nosotros, la única imagen que nosotros tenemos que ser es la imagen de nuestro Señor, es la imagen de nuestro Dios, porque Él es quien realmente tiene que imprimir su imagen en nosotros. Por esa razón se nos dice que tenemos que contemplar al Señor Jesucristo, y de contemplación en contemplación nos asemejamos a lo que contemplamos. Ahora, si nos sometemos a la contemplación de hombres, a la contemplación de rabinos, a la contemplación de teólogos, a la contemplación de maestros, a la contemplación de hombres que llegamos a admirar, entonces cada día nos convertiremos en la imagen de ellos. ¿Por qué? Hablaremos como ellos, nos comportaremos como ellos, reflexionaremos como ellos. ¿Por qué razón? Porque el hablar nuestro, el comportar nuestro, el actuar nuestro no será propio de nosotros, de nuestra relación con nuestro Dios, sino de lo que los hombres nos han impuesto. Por esa razón, el Señor Jesucristo, cuando llegó al pueblo judío, entonces, ¿qué sucedió? Era una tremenda revolución, porque Él no venía a repetir lo que decía el rabino Ebenezer o el rabino tal de tal rabino. Él no venía a eso, sino Él venía a decir lo que Papá Dios quería que supiéramos.
¡Qué maravilloso! Y por esa razón todos esos hombres se rebotaron. Todos esos hombres dijeron, pero ¿acaso en qué escuela ha aprendido? ¿Acaso ha estudiado con algún maestro de nosotros? No, 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 no. Él no aprendió lo que él venía a decir, porque él es lo que él estaba diciendo, porque él es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, es necesario que nosotros entendamos eso. Si queremos tener sabiduría, si queremos tener inteligencia, indefectiblemente, tenemos que meternos en el Señor. Por esa razón, hay algo que nos dice ahí en Primera de Corintios, el capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Que nos dice ahí que es supremamente maravilloso el verso 30. Mire bien eso. Primera de Corintios, el capítulo 1, el verso 30. Pero voy a leer a partir del verso 27. Mire bien que dice, que para poder captar bien la idea del verso 30, llega y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mire bien eso. Dios coge cosas que aparentemente parece necio, parece absurdo, parece ridículo, pero ¿para qué? Para avergonzar a los que se creen los doctores de la ley, para los que se creen los filósofos, para los que se creen rabinos, para los que se creen maestros de indoctos, para los que se creen realmente a partir de ellos comienza todo y a partir de ellos termina todo. Eso es ellos. Entonces, si no dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por esa razón, cuando es cuestión del Señor que estamos tratando, tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que ser muy inteligentes para no caernos en la desgracia de volvernos necios y de volvernos realmente ignorantes, porque lo que el mundo llama conocimiento, para el Señor no es absolutamente nada, es pura necedad. Lo que el mundo llama inteligencia, para el Señor es ignorancia. Lo que el mundo llama fortaleza, para el Señor se llama realmente debilidad, porque el mundo piensa. Vamos a tomar un ejemplo. El mundo cree, entonces más grita, entonces más fuerte es. El mundo que piensa más manda, entonces más digno es. El mundo que piensa, el que golpea mucho es aquel realmente que es fuerte. Y nos dice, lo necio de este mundo escogió el Señor para avergonzar a todos los que se creen sabios, a todos los científicos, a todos los que se creían o que siguen creyendo que ellos es el principio y el fin, y que todo el conocimiento comienza con ellos y se terminará con ellos, que es el pensamiento realmente de los oscurantistas, que piensan que ellos son el dueño del mundo, que ellos son los que pueden decir lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Inteligencia y sabiduría no lo tienen. ¿Por qué razón no lo tienen? Porque número uno, no tienen el temor de Dios. Número dos, ellos no tienen el conocimiento del Señor. Entonces,
estas dos cosas que no tienen les hace avergonzarse, porque realmente la única solución que puede encontrar el ser humano en medio de sus enfermedades, en medio de todo, se llama el Señor Jesucristo. Imagínense ustedes cuando el Señor Jesucristo que llegó en aquel momento, todos los enfermos tirados delante del templo en el estanque de Siloé, ahí tirados, ciegos, mudos, leprosos, llenos de el pueblo de Israel, entonces endemoniados en las sinagogas, y estos manes se dedicaban a hacer exorcismo, pero estos demonios les cacheteaban, les hacían lo que podían hacer, mientras el Señor Jesucristo con simplemente decir una palabra y todo se quedaba sano. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que realmente hace que nosotros entendemos que el Señor Jesucristo es la solución. El Señor Jesucristo tocaba a un leproso y al mismo instante su cuerpo se volvía piel de bebé. El Señor Jesucristo decía una cosa a alguien, y daba una orden a un demonio, y el demonio salía despavorido. Hasta ellos decían, pero este hombre, los demonios si le obedecen, ¡qué hombre tan poderoso! Hasta el Señor Jesucristo, cuando el mar se elevó, los discípulos estaban a punto de hundirse y gritaban, Maestro, sálvanos. Y el Señor Jesucristo se levantó y dijo, que se calle, enmudece. Y la naturaleza se enmudeció, se cayó. ¡Qué maravilloso! Ese es el Dios que a nosotros nos toca. Ese es el Dios nuestro. No es el que viene a echar paja, a tratar de decir un montón de cuentos para convencer a la gente con palabrería. No. El Señor Jesucristo simplemente con una palabra, simplemente con un gesto, simplemente hacía las cosas, porque Él es la sabiduría. Por esta razón, continuamos y nos dice, y lo vil del mundo, mire bien eso, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¡Qué maravilloso! Ese es el Dios nuestro. No es una estatua. No es cuentos filosóficos. No es tratar de buscar cosas. No, sino nuestro Dios simplemente escogió lo vil del mundo y lo menospreciado para realmente deshacer lo que es. Esto es maravilloso. Y el verso 29 si nos dice, a fin de que nadie, miren bien eso, ¿por qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que, ¿qué? Nadie se jacte en su presencia. Nadie puede atreverse. Si bien es cierto, el ser humano es atrevido. Si bien es cierto, el diablo es atrevido. Ellos profieran palabras, ellos profieran cosas, ellos dicen cosas, los científicos dicen cosas, pero todo se cae por su mismo peso, porque todo muestra que realmente el ser humano es ignorante en todo el sentido de la palabra. Solamente a través de la presencia de Dios, a través del conocimiento de nuestro Dios, entonces podemos tener inteligencia y podemos tener sabiduría. Y el verso 30, que es el verso que habíamos citado, mas por él
estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios estamos en el Señor Jesucristo, el cual, mire bien eso, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué significa eso? Significa nadie que no tenga el Señor Jesucristo puede tener sabiduría, porque el Señor Jesucristo ha sido hecho por Papá Dios sabiduría para nosotros. Tenemos sabiduría cuando realmente el Señor Jesucristo resplandece en nuestra vida. Tenemos inteligencia cuando el Señor Jesucristo resplandece en nuestra vida. Por esa razón se nos dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice todos aquellos que no están en el Señor Jesucristo pueden estar recitando, pueden estar diciendo, pueden estar tratando, pero todo eso es parte misma de la ignorancia de ellos. Porque solamente en el Señor Jesucristo hay sabiduría. El que quiere ser sabio tiene que aceptar al Señor Jesucristo como su sabiduría. Y a medida que va alimentándose del Señor Jesucristo, que va succionando su alimento del Señor Jesucristo, entonces el conocimiento se va desarrollando en. Esto es real. Ese no es un cuento. Ese no es un pensamiento filosófico. No, sino eso es real. El Señor Jesucristo es nuestra sabiduría. Él es nuestra justificación. Somos justos gracias al Señor Jesucristo. Solamente gracias al Señor Jesucristo somos justos. Somos santos gracias al Señor Jesucristo. Él es quien nos hace santos. Y somos redimidos, tenemos redención únicamente gracias al Señor Jesucristo. Por esa razón, nosotros podemos ser hombres y mujeres entendidos, hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres santos, hombres y mujeres justificados, hombres y mujeres redimidos, porque todo eso tiene nombre propio, se llama el Señor Jesucristo. Esto es lo que realmente ustedes y yo tenemos que entender. Por esa razón, el principio de la sabiduría es el temor de nuestro Dios. A medida que nos vayamos desarrollándonos en el Señor, en su conocimiento, entonces nos vamos realmente desarrollándonos. Colosenses, el capítulo 3, el verso 10. Mire que nos dice Colosenses, capítulo 3, el verso 10, reza de la siguiente forma. Y nos dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros nos vamos renovándonos hasta que el conocimiento pleno. Es decir, es necesario que nosotros realmente nos hundamos completamente en el Señor Jesucristo para que cada día nos vayamos desarrollándonos en su conocimiento, para llegar al conocimiento pleno en Él, solamente en Él. Por esa razón, nuestros hermanos, nuestros jóvenes,
nuestros ancianos, nuestros niños, todos debemos entender solamente somos desarrollados en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es nuestra sabiduría, nuestra santificación, nuestra justificación y nuestra redención. Y tenemos que ir desarrollándonos momento tras momento hasta llegar al conocimiento pleno de Él. Cuando lleguemos ahí, a este conocimiento pleno, ahora sí podemos ser sabios. Pero aprendiendo lo que los hombres han diseñado, lo que los hombres han hablado, lo que los hombres han enseñado, lo único realmente que va sucediendo con nosotros es que cada día lo poquitico de inteligencia supuestamente que nacimos con vaya oscureciéndose, porque lo que hacen los hombres en poner su ignorancia a los demás como conocimiento es oscurecer más a los hombres. Por esa razón solamente en el Señor Jesucristo tenemos conocimiento. Primera Timoteo, el capítulo 2, verso 4. Primera Timoteo 2, verso 4, nos dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire bien eso. La voluntad del Señor es que todos los hombres sean salvos y que tengan y que vengan al conocimiento de la verdad. Por esta razón, el Señor Jesucristo, yo soy la verdad. Como siempre estaremos repitiendo, la verdad no es un pensamiento filosófico. La verdad no son un montón de textos mostrados para tratar de justificar nuestro actuar o nuestro dejar de actuar. No. La verdad no es eso. La verdad se llama el Señor Jesucristo. Y nosotros cada día debemos llegar a este conocimiento pleno de la verdad, es decir, a este conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Y este conocimiento pleno, vuelvo y lo digo, no es enseñado en las universidades, no es enseñado por teólogos, por maestros, por rabinos, no, es enseñado solamente, únicamente por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que sondea lo profundo de Dios, que conoce lo de Dios, que conoce su verdad y que puede revelarnos esta verdad. Es decir, revelarnos al Señor Jesucristo. Por esa razón, el Señor Jesucristo sí decía, cuando vendría el Consolador, Él tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Es a través del Espíritu Santo podemos llegar al conocimiento pleno de la verdad, al conocimiento pleno del Señor Jesucristo. No es a través de los pensamientos arcaicos, retrógrados, inútiles de los hombres, sino es a través del conocimiento pleno del Espíritu Santo, porque Él sabe qué es la verdad, quién es la verdad y cómo transmitir esta verdad. Por esta razón el Señor Jesucristo sí nos dijo, vosotros seréis enseñados por Dios. Él viene a enseñarte a ti, a enseñarme a mí, para que cada día vayamos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Porque nadie, como el Señor Jesucristo ha dicho, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ahora bien, al que quiere, lo revela. El conocimiento de Papá Dios, el conocimiento del Señor Jesucristo, se hace solamente, únicamente, por medio de la revelación
por el Espíritu Santo. Esto debemos entenderlo claramente porque eso es la verdad que el Señor quiere que tú entiendas, que yo entienda, para nosotros poder seguir desarrollándonos en este conocimiento maravilloso para poder ser hombres y mujeres inteligentes para la honra y la gloria de Papá Dios. Segunda Timoteo, el capítulo 3, verso 7. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 7, y nos dice: estas siempre están aprendiendo. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahí están los que se creen doctos, los que se creen inteligentes, los que se creen que todo el planeta gira alrededor de ellos, los que se creen los correctores de herejes, los que se creen los maravillosos, los maravillosos. Ellos siempre están aprendiendo. Mire bien eso, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué razón? Porque no tienen el amor para con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es la verdad. Entonces todo aquel que no crea en el Señor Jesucristo no puede llegar al conocimiento de la verdad. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que entender. Por esa razón, Dios impela a sus hijos, a ti y a mí, a hundirnos en el Señor Jesucristo, a contemplar el Señor Jesucristo. Ese es el único objeto de nuestra contemplación, el Señor Jesucristo. Esto realmente, Él es nuestra estrella. Es al único realmente que nosotros honramos, que nosotros adoramos, que nosotros escuchamos, que nosotros hablamos, que nosotros aceptamos. El Señor Jesucristo, Él es lo que Papá Dios quiso que fuera para nosotros. Y nosotros, al entenderlo y aceptarlo, entonces Él, siendo la verdad, puede desarrollarse en nosotros hasta llegar al conocimiento pleno de Él para la honra y la gloria de Papá Dios. El que no conoce al Señor Jesucristo no puede ser sabio. No puede ser sabio, porque todo lo que dirá es lo que otros hombres han dicho. Simplemente es un repetidor de lo que los otros han repetido y repetido y repetido. Eso es lo que realmente tú y yo necesitamos. Segunda de Pedro, el capítulo 1. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 3 y el verso 5. Mire que nos dice. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4 nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra virtud, a vuestra fe, virtud. A la virtud, el conocimiento. Pero no es el conocimiento de repetir la repetidera de los demás. No.
el Señor Jesucristo, el conocimiento. Porque en el Señor Jesucristo nos vamos convirtiéndonos en este hombre y mujer perfecto para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y el verso 6 nos dice, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Todo eso no lo podemos aprender de los hombres, porque no es una cuestión de aprender, sino es una cuestión de tener la simiente. La simiente de la verdad es lo que realmente debe estar en nosotros para poder desarrollar, es decir, la simiente del Señor Jesucristo. Por esta razón, el Señor Jesucristo fue enfático al decir a Nicodemo, si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es decir, tener realmente la esencia de Dios. Ese es el nacer de nuevo. Tener su esencia. Porque lo otro es aprender y tratar, y no se logrará absolutamente nada. Porque en el Señor Jesucristo tenemos que tener la esencia, es decir, tenemos que nacer de nuevo. Esto es lo que el Señor ha planteado. Y el capítulo 3, verso 18, del mismo segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, y nos dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seduciendo con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es decir, todos estos que se creen los sabios, los inteligentes, lo único realmente que están haciendo es divagar. Lo único que están haciendo es con palabras infladas y vanas y seducen concupiscencia a la carne. Que quiere decir, están realmente tratando de volver a todos carnales y alejar a la raza humana de nuestro Dios, del Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón se nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento de Dios es la inteligencia. Entonces, si nosotros nos hundimos en el Señor, si nosotros nos metemos en el Señor, si nosotros realmente comenzamos a cavar al Señor, entonces llegaremos a ser hombres y mujeres ricos y, míreme eso, ricos, y nuestros días serán alargados. ¿Qué significa eso? Significa seremos hijos e hijas de Dios para su honra y su gloria, y tendremos el privilegio de pasar de esta vida hacia allá y a vivir eternamente con Él, porque en su mano está, a su diestra está la largura de vida, y en su izquierdo está la riqueza y el honor. No están hablando aquí de plata, que porque cuando se habla de riqueza todo el mundo empieza a ver dinero, no. Se nos está diciendo, entonces tendremos larga vida porque tenemos una eternidad que nos está esperando, y seremos hombres y mujeres ricos porque somos herederos de Papá Dios y coheredero con el Señor Jesucristo. Significa todo el universo será nuestro para la honra y la gloria de Papá Dios. Esto es lo que realmente nosotros tenemos que buscar: temer a nuestro Dios
y buscar su conocimiento para tener inteligencia, indagar, cuestionar, meternos ahí, escurcar, hurgar. Todo eso tenemos que hacer, que son sinónimos para poder realmente llegar hasta lo profundo del Señor, y así seremos hombres y mujeres espirituales, llenos de conocimiento de nuestro Dios, y así podremos seguir avanzando hasta los siglos sempiternos. Mis queridos hermanos, esto es realmente el propósito de Dios para con nosotros. Mientras estamos aquí, continuar avanzando, continuar desarrollándonos, continuar creciendo en el Señor, en su conocimiento, en su amor y en su temor, es decir, en su respeto. Y así seremos realmente hombres y mujeres conforme al corazón de papá. Nuestro tiempo se acabó. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a continuar en este navegar en el Señor Jesucristo. Y cada día que nos regala sea día de crecimiento en su conocimiento. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque hoy podemos entender cómo podemos ser hombres y mujeres sabios, inteligentes, que es cada día que tú nos das, podamos aprovecharlo para desarrollarnos en tu conocimiento y en tu temor, para que seas tú y nosotros fundidos, y así seremos hombres y mujeres hechos a tu imagen y tu semejanza para tu honra y tu gloria. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por ser nuestro Señor y nuestro Dios. Todo te lo pedimos, todo te lo agradecemos en el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo. Te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos ayude cada día a desarrollarnos en Él. Feliz noche y bendiciones.